Hola, buenos días. ¿Cómo han estado? Me da gusto que se encuentren bien y ahora daremos inicio a el tema reglas de la IUPAC para escribir fórmulas y nombres de compuestos químicos inorgánicos. En sesiones anteriores ya vimos algunas características importantes en cuanto a los elementos mediante lo que es la tabla periódica, a la familia a la que pertenece, el número atómico, algunas características de estos elementos como metales, no metales, su estado gaseoso, líquido, entre algunas otras. También abordamos lo relacionado a los enlaces que se dan entre distintos elementos, los cuales pues es un factor importante para ver qué características representa cada uno de estos elementos. Ahora bien, tomaremos en cuenta cuáles son las reglas o las características que estos elementos tienen presentes para poder darles una nomenclatura en cuanto a estas características que presentan. Estas reglas surgen a través de lo que es la historia, ya que diversos personajes han contribuido a establecer el nombre de los elementos y compuestos químicos. Un ejemplo data de lo que es el periodo de la alquimia, en el cual se utilizaban ciertos símbolos para conocer elementos o compuestos pues que ya estaban en ese momento descubiertos, estaban ya presentes. Posteriormente hubo una aportación en cuanto al científico Dalton, el cual utilizó diversos símbolos como método para poder identificar a los elementos y se encuentra presente por medio de esta pequeña imagen. Si observamos prácticamente en la mayoría de la representación de los símbolos de estos elementos y compuestos químicos, este científico está utilizando mucho lo que es el círculo. Para el hidrógeno utiliza un círculo con un punto céntrico de color negro. En cuanto al hidrógeno, prácticamente está representándolo por medio de un círculo, el cual está dividido por una línea intermedia en dos partes iguales. En cuanto al oxígeno, pues prácticamente lo está representando únicamente por medio de un círculo. Para el elemento en cuanto a azufre, este lo representa por medio de un círculo dividido en cuatro partes iguales. Para el zinc únicamente está haciendo uso del círculo, colocando en la parte central una letra Z mayúscula, la cual hace referencia al nombre del elemento. Para el cobre lo representa de la misma forma, solamente un círculo y en la parte céntrica la letra C mayúscula, la que hace pues referencia al nombre del elemento. A medida de que fueron descubriéndose más elementos, surgió entonces lo que fue la necesidad de poder idear un sistema en cuanto a la nomenclatura para poder pues clasificar y de cierta forma pues también identificar cuáles eran las características pues más importantes del elemento, esto sin importar el idioma en el cual pues estuviera escrito o elaborado. Fue entonces que en el año de 1814 el científico Berzelius propuso un sistema el cual constaba de ciertos símbolos y fórmulas para poder dar un nombre a estos elementos. Por su parte, posteriormente, el científico francés Lavoisier propuso también lo que fue la clasificación de las sustancias químicas de acuerdo con sus características y propiedades que estos poseían. En la actualidad, el nombre que se le designa a estos elementos puede tener un origen en algún vocablo, ya sea latino, griego, alemán o algún otro. O bien colocar el nombre en honor a un lugar en el cual este elemento fue descubierto.
Así también puede ser en honor al científico, pues que haya hecho notable el elemento. Aquí coloco una imagen la cual está representando algunos ejemplos de la clasificación en cuanto al origen de estos elementos. Como primer elemento tenemos a lo que es el mercurio y el uranio. El origen de estos elementos prácticamente se le da el nombre debido al honor de los planetas en los cuales fue descubierto este elemento. En cuanto al mercurio, pues es el planeta Mercurio y el uranio del planeta Urano. En cuanto a los elementos einsteinio y mendeleevio, estos son clasificados con este nombre en honor, en este caso del einsteinio, a Albert Einstein, y el mendeleevio en honor a Mendeleev. En cuanto al europeo y polonio, se les da ese nombre en honor a el lugar en el cual pues fueron encontrados, por lo tanto pues son procedentes de Europa, y el polonio de Polonia. Lo mismo pasó en cuanto a los compuestos, que al principio se les asignaba un nombre pero sin tener ya en cuenta alguna regla en específico, pues el nombre que le daban en aquel entonces solo se debía a las características o algunas propiedades que eran más notorias, más sobresalientes sobre este elemento. A estos compuestos, a estos elementos, se les daba un nombre, el cual se le consideraba como un nombre común o nombre tibial. Para hacer referencia a esta información, a estas características, coloqué una pequeña imagen también haciendo referencia a unos elementos. En este caso, el KO, bueno, es la fórmula y corresponde al dióxido de calcio. En aquel entonces, únicamente por saber sus características, se le dio el nombre de cal o cal viva, que es normalmente la que nosotros utilizamos para nuestros hogares como uso doméstico en la cocción del nixtamal. En cuanto al dióxido de carbono, representado por la fórmula NaOH, correspondía al nombre común en aquel entonces de hielo sueco, y pues el nombre químico que ahora sabemos cuál es el dióxido de carbono. A consecuencia de toda esta nomenclatura que se desencadenó para la clasificación de los elementos y compuestos, y también de cierta manera para evitar tener pues que memorizar cientos de nombres en cuanto a estos compuestos, en el año de 1921 se formó en este caso lo que es la IUPAC o la IUCPA. Se pueden nombrar de estas dos formas, IUCPA y IUPAC. En este caso, IUPAC es haciendo referencia a en cuanto las siglas en inglés, pero hacen referencia al mismo tema. Bueno, les mencionaba que en 1921 se conformó lo que fue la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es lo que hace referencia en este caso a las siglas IUPA. En esta condición, pues es la comisión encargada de revisar y modificar también, así como establecer pues las reglas para darle el nombre a sistemas o nombres sistemáticos a cada compuesto. Por lo tanto, si hay un descubrimiento de nuevos elementos, ya sería esta unión internacional la que dé el nombre
dependiendo las características de los elementos. Dentro de esta sesión, me gustaría de favor ustedes en sus hogares identifiquen 5 elementos o 5 compuestos que nosotros conocemos con su nombre común. Algún ejemplo podría ser la sal de mesa, que pues ese es el nombre que nosotros le damos, pero su nombre científico corresponde a cloruro de sodio. De favor, identifiquen 6 elementos, los enlistan y colocaremos una pequeña tabla en la cual estemos poniendo su fórmula, el nombre común y el nombre químico que pues hasta el día de hoy se le dio por medio de esta regla de la IUCPA. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.